Estar con ustedes en esta tarde. Te atrae el tema. Doctora Acevedo, te pido que nos vaya, porque como entendés de nuestra didáctica comunicacional, y además sos político, en lo que acaba de describir Marta, la gente que nos escucha dice, habló de varios puntos. ¿Cuál creo que es el problema con el sistema electoral en el Paraguay? ¿A quién lo que beneficia? ¿A quién perjudica? Ya Botanio. Y además nadie casi discute cuando se gana. Entonces, no, que yo recuerde, no hubo en este proceso que en el resultado del estudio que hicimos nosotros, pero dejar que Euclid hable mucho. No, es que voy a ser reiterativo ad inicio. Evidentemente, nuestra democracia no tiene musculatura. No sé si tiene estructura ósea. Le falta mucha gimnasia, pero la gimnasia supone tener un profesor de calistecnia. Y esa es la ley. Y esta ley es una ley que no le beneficia a todos los ciudadanos. La ley vigente, el código vigente. No le beneficia a los ciudadanos porque de alguna manera legalmente se le excluye justamente al sector más crítico de la ciudadanía, a aquellos que no se sienten alineados en un partido o estando en un partido quieren ejercer su libertad y su derecho a elegir de otra manera distinta. Entonces, la ONG que estás presidiendo o a la que representas, no todas son buenas, pero esta es excelente, y sobre todo porque hay una póliza de seguro que se llama Marta Ferrara. Para gente que no la conoce, es una antigua militante en épocas muy complicadas, no con la comodidad y el confort que hoy se pueda tener. Vale decir entonces que cuestionar por la vía del análisis, por la vía del diagnóstico y por la vía de las sugerencias del sistema político electoral es lo que va a garantizar efectivamente una democracia activa y genuinamente representativa. Hoy tiene representación, pero no tiene representatividad. Hoy es legal, pero no tiene legitimidad. No tiene legitimidad, entre otras cosas. Y de esto le voy a pedir a mi amigo Mundi que hable, y con toda crudeza, cuando el voto o el ejercicio electoral está financiado de manera espúrea, con orígenes conocidos, invisibles pero palpables, de consecuencias insospechables y casi todas negativas para la democracia, eso también hace al sistema electoral. Porque el sistema electoral no es solamente ir a votar y no es solamente manejar las actas, sino que también quién financia a los punteros, quién financia. Cote que hoy día ya la gente no le financia, ellos se autofinancian y se representan a sí mismos porque participan de las elecciones. O sea, la cosa es mucho más compleja. Entonces, tenemos que entender. Las elecciones paraguayas tienen presupuestos absolutamente desmedidos. Claro. Con el Producto Interno Bruto del Paraguay y en relación a países europeos incluso. ¿Por qué? ¿Por qué acá se invierten 40 millones de dólares en una elección? Para unas internas. Para unas internas a lo mejor es menos, ¿verdad? El presidente de la bella Francia gastó mucho menos. Mucho menos. Gastó mucho menos. Por eso digo yo, creo que Oscar, seguimos apostando en voz alta, como dice Arturo, sigue apostando obsesivamente por la educación, que es un concepto integral. Sí. Por eso es que la ONG Semillas no es solamente, no vamos a modificar el sistema electoral, no, apuesta también al entrenamiento educativo que va desde abajo, o sea, correcto, apuesta por la educación cívica, o sea, en el fondo tiene una propuesta cultural. Por lo tanto, creo que esta tarde tendríamos que celebrar que ellos estén, y espero que la audiencia esté atenta como siempre. Edmundo, ¿qué querías agregar respecto en el tema de financiamiento político específicamente, pero sobre este análisis marco del sistema electoral? Porque la gente me pregunta, ¿qué es lo que ustedes le cuestionan? ¿Qué es más? Permítanme, porque si ustedes escuchan habitualmente... Son ínfimos en relación a todo lo que acaba de traer Marco. No, pero digo, ¿ustedes se acuerdan la presencia de Santi Peña acá? Ayer. Sí. ¿Qué dijo Santi Peña acá? Que le preocupaba cómo vamos a llegar... O sea, a mí me sorprendió gratamente y que yo le dije, yo también estoy preocupado. Una convención nacional constituyente. Dice, vamos a ir en estas condiciones a elegir convencionales constituyentes. Me pareció como decir, bueno, sí, doctor Rolón, perdón. No, te agradezco, Oscar, la posibilidad de poder explayarme sobre un tema realmente necesario y apasionante a la vez.
Yo lo que encuentro que cada sistema de gobierno tiene una cultura, tiene una educación cívica propia. No es igual un ciudadano del Imperio Romano que la democracia griega. Son culturas totalmente diferentes. Nosotros tenemos muy poca cultura democrática en el Paraguay. Si hacemos una revisión desde la primera junta posterior a la independencia, a Don Carlos, la forma en la que fue, designada la presidencia de Francisco Solano López, la guerra de la Triple Alianza, la nueva constitución de 1870, que es muy parecida a la que tenemos hoy, es muy parecida. Y cómo concluyó ese proceso democrático, vamos a decir, de gran fragmentación del poder entre 1870 y 1940, ¿verdad? Bueno, por posterioridad a la guerra del Chaco, entre paréntesis, hoy el día de la artillería, y mi abuelo hace el primer disparo de cañón de la guerra del Chaco, sí, el general Raimundo Rolo. Entonces mi saludo para todos los artilleros. Incluido Troner. No, quiero corazón de artillero era. Artillero ni más sabía que venía. Pues está bien. Al margen. Bueno, llegamos a 1940 y asume el mariscal Estigarribia, a quien se lo trae del exilio. Se lo propone como candidato y en realidad no tenemos mucha información. Tal vez el doctor Acevedo sepa de cómo se... lo de la carta. Cómo se impulsaban esas candidaturas. Porque cuando dice leer al candidato, pero no había elecciones. En ese tiempo no sé yo qué tanta... Se hizo como la de agosto de 1954. Bueno, por ahí tengo yo unas tarjetitas que circulan para buscar plata para Stroner. Ese es otro capítulo del cual alguna vez tenemos que desarrollar un poco sobre la historia electoral de la República del Paraguay. Muy interesante. La historia electoral de la República del Paraguay es un tema pendiente. No hay una compilación, ¿verdad? Está el libro de Alfredo Boxia sobre los liberales y su aporte al proceso sesgado. No sesgado, sino cómo han ido contribuyendo a... Después les voy a preguntar cuándo fue las primeras elecciones democráticas en el Paraguay. Bueno, lo que sí que quería hacer referencia a que este proceso, de vigencia de la Constitución de 1870 concluye en 1940 con la Carta Política, con un dictador, ¿verdad? El general Morinho posteriormente, la Revolución del 47, y bueno, un dictador en principio, ¿verdad? Eso llegó hasta el año 89, la consecución de ese impulso que tuvo los inicios de aquel nuevo sistema en 1940, y la noche del 2 y 3 de febrero se produce una reforma política, pero a balazo, ¿verdad? No fue fruto de un debate, no fue fruto de un consenso, ni la madurez cívica, ni nada. Problema de intereses muy altos, grandes, ¿verdad? Hubo un golpe, lógicamente se da el golpe, y bueno, y ahí se inicia una era, se pasa una fórmula. Yo creo que el doctor Acevedo debe conocer mucho más que yo. Participó de eso. Pero lo que quiero es rescatar o significar lo siguiente. Cambió el sistema en el papel, en la norma, cambió la Constitución, pero los actores que vimos, sobre todo en la presidencia de la República, ninguno es hijo de esta Constitución. No sé si me explico. A ver. Esta Constitución tuvo que haber reflejado una cultura y una práctica política diferente a esta altura, ¿verdad? Tiene alumnos, ya tuvo que haber hecho carne en la política actual. Sin embargo, cada presidente que hemos tenido se ha quejado de la Constitución, ha solicitado o ha presentado sus cuestionamientos, ha querido modificarla. A todo el mundo le molesta esta Constitución, nadie la cumple. Pero funciona. No, es que yo no quiero que me tome por el lado de que no funciona. Yo lo que digo es que las personas que asumen la presidencia no conocen siquiera la Constitución. Eso es ¿verdad? Entonces, si no conoces la Constitución, no fuiste formado por este marco constitucional, ¿cómo vas a poder aplicarla? Obviamente. ¿Verdad? Entonces, a eso me refiero, sí, ¿verdad? O sea, de que tenemos un problema, digamos, de educación, de moral y de práctica política, ¿verdad? O sea, las prácticas se han mantenido.
Y ahí es donde va mi crítica y la voy a hacer a personas de mi partido, que se han pasado buscando candidatos de afuera, cuando adentro estaban, digamos, las remesas de políticos preparándose en el Partido Colorado, ¿verdad?, que deberían de haber llegado a las candidaturas, pero siempre están maquinando en contra del mismo partido e incorporando actores totalmente outsiders, totalmente improvisados, con el único valor de que tienen dinero y es lo que nos va a permitir ganar. Entonces, la consecuencia, lo que estamos viviendo hoy, es fruto de esa improvisación, de esa mala praxis, de esa mala leche y también de esa traición al Partido Colorado, porque desde adentro se les abre las puertas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el Partido Colorado hoy está tomado por gente extraña. Bueno, pues esa es una práctica bastante común en la historia del Partido Colorado. Yo no sé, ¿verdad? Stroessner, Guasmosi, o sea... Sí, no solamente el último. No solamente el último. No, y bueno, pero no hablo solamente del último, No, ¿verdad? decía lo que yo fui apoderado del doctor Argaña, tenía 28 años, conozco muy bien todo esto, ¿verdad? Y justamente la inquietud, ¿verdad?, por regular financiamiento viene de esa época, Ya. Con la diferencia que en aquel entonces los candidatos eran los candidatos de la ANDE, de Copaco, de la aduana, de los varones de Itaipú, y hoy tenemos ya otro tipo de candidatos, ¿verdad? Bueno, Marta, ¿cómo continuamos? Sí, Euclides, que querías No, me hace mucha gracia que el mundo tenga que decir lo que la mayoría debería estar diciendo. Ojalá. Bueno, pero... ¿Vos estás militando? No. ¿Por qué? Por eso ¿Y dónde voy a militar? ¿Qué? ¿No te dan espacio? Papá, corren de todos lados. Bueno, con razón. Así que estamos ya trabajando. No, Marta, o sea, va yo con onda. comparto lo Claro. que dijo el doctor Rolón y creo que sí, que nos remontamos a un pasado donde tenemos un pasado de una historia de mucho autoritarismo, de muy baja educación cívica, de muy poco ejercicio, como decía Euclides, de democrático. Entonces yo creo que, bueno, convengamos que post dictadura en esta interminable transición, porque ya Sí, ya Valema, o Valema ya la transición. Es lo que dice el mundo, Ya se acabó ya la transición, o sea, lo que estamos viendo ahora, a qué modelo hemos llegado y qué es lo que estamos a punto de ir al haciendo. 89 de vuelta, Y nuestra, aplazado de nuestro aquí a la sistema luna hasta la electoral transición. tiene, yo creo que realmente muchísimas debilidades. Yo quería dar un ejemplo de lo que pasó ayer en una sesión del Senado, no sé si ustedes escucharon, Sí, donde estábamos. Y el senador fíjate que Lucio- lo que vas a contar pasa desapercibido y se da ya como... Por eso yo digo, el país está en una crisis donde se generan situaciones de hecho y después ya nadie trata de decir, bueno, está bien lo que se está Creo que haciendo. más es un Sí. problema de inmoralidad, es un problema de falta absoluta de ética. Pero es imposible. Contá un poco. Sí, Porque ayer en la sesión del Senado, Sí. el senador Yucio presentó un proyecto en el cual propone de que los presos sin condena puedan votar, porque eso es inconstitucional. Bueno, y también en el mismo paquete estaba planteado, por suerte se levantó la sesión y se va a volver a tocar el día lunes, creo martes, el tema de resguardo de las actas. Porque para que las actas no se tiren más y se puedan guardar, lacrar y volver a recontar. Que son uno de los más básicos y eternos reclamos de cuánta observación electoral existe en Paraguay, de la OEA, de la Unión Europea, el tema de los votos de las personas de los presos sin condena, que hay una ley que es inconstitucional que no les permite votar, y sale el senador Adolfo Ferreiro y propone que no se le puede dejar votar a los presos porque vamos a crear un nuevo territorio en el cual vamos a permitir que ya gente que está en la marginalidad y está sometida a una serie de vejámenes, entonces como ellos no tienen los derechos humanos no le vamos a dar luego ninguno. Conclusión. O sea, yo le voy a mandar el regalo a Adolfo porque me supongo que a lo menos ha de saber quién es Foucault, para que lea un poco cómo empezó todo el tema de esta perversión de las cárceles y dónde se generaron las principales... Habrá ironizado, ¿no? No, tengo acá la grabación, habló en serio, pidió que se vote en contra. Es que no podemos generar nuevos territorios con nuevos votos. ¿Y la presunción de inocencia? Claro. Y no sé dónde él estudió Derecho. Te juro que quiero encontrarme con Adolfo y preguntarle qué es lo que le pasó. Y lo podemos tendría llamar. que ser así, ¿sí? Sí. Bueno, tengo que ir a una pausa informativa y en un ratito continuamos aquí.
la tarde monumental con nuestros invitados, Marta Ferrara, el doctor Edmundo Rolón. Estamos hablando del sistema electoral y todavía yo nunca salgo contento, de hecho, doctor Acevedo, de estas cosas, porque me da la impresión que en la didáctica de comunicación también nosotros tenemos todavía mucho que aprender, ¿verdad?, para poder transmitir a la gente qué es lo que queremos y qué es lo que estamos queriendo. Que el sistema electoral asegure en serio la real representación de la gente y que no solamente beneficie a los partidos políticos mayoritarios, que de hecho desde el Pacto de Gobernabilidad de 1994 se construye este sistema electoral que todo le da ventaja a esos partidos. Por eso a veces pueden estar peleados hasta más no poder, recontra super divididos, pero en donde van a estar juntos es en este tema del sistema electoral. En lo que les conviene. Porque hay protección mutua en ese asunto, Marta. ¿Qué se le puede decir a la gente? Hay varios ejemplos. Bueno, uno es el tema que está hoy en el tapete, que es el tema de financiamiento, pero en todo caso eso podríamos hablarlo de manera con independiente, Rolón, digamos. Sí. Yo tengo luego una teoría que mejor dejar la ley como está y no cambiar nada, pero bueno, eso es otro tema. Pero hay varios proyectos de reforma de la ley electoral en el Congreso. Yo creo que la solución sería ir haciendo modificaciones puntuales. Tal vez no se pueda hoy cambiar todo el sistema electoral porque va a ser muy complicado, porque tiene muchas debilidades y bueno, pero finalmente es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces de repente se podrían ir haciendo algunas modificaciones puntuales o algunas cuestiones que sean básicamente administrativas incluso de parte del tribunal. Por ejemplo, yo hablaba de los proyectos de ley que el senador Yucio creo que tiene que volver a presentar el lunes, no sé si el lunes o martes hay sesión, que es el tema de los presos sin condena y el tema, por ejemplo, del actacentrismo. ¿El actacentrismo qué es? Nosotros pues tenemos el sistema donde lo único que vale es el acta y todos sabemos de que las actas de alguna manera u otra solamente 2 partidos tienen la posibilidad de estar en las mesas. Entonces, ¿quiénes son los que finalmente acuerdan y se reparten de alguna manera u otra los votos si es que quieren hacerlo? Los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal. Entonces, para que podamos volver a revisar el resultado de esa acta hay que poder revisar los votos. Si no se modifica la ley como está, no se va a poder lacrar los votos, las urnas y volver a contar en caso de que haya discrepancia o algún tipo de objeción. Eso creo que es muy importante que se haga en un momento. Actualmente se puede cambiar, ya están los proyectos de ley, es cuestión de voluntad política. Las encerronas de los indígenas. Bueno, la justicia electoral lo que tiene que hacer es llevar las mesas de votación a las comunidades indígenas y dejarse de pedir que vayan a la junta cívica, que vayan a la escuela, porque el problema es que los arrean. Algo al respecto sobre los indígenas. La Constitución, perdón, Oscar, sí, hace referencia al respeto de las tradiciones y de la organización política indígena anterior a la occidental, a la nuestra, ¿verdad? Ellos tienen toda vamos a decir, un área, digamos, una forma de organizarse muy particular, dependiendo de cada etnia otra. Algunos de ellos no tienen cédulas porque no tienen nombres como los nuestros, tienen otro tipo de nombre. Nosotros le estamos dando cédulas, le estamos incorporando al sistema político nuestro occidental sin ninguna formación en el tema. Habrá alguno que es abogado, alguno que es arquitecto, alguno que es médico. Son excepciones, ¿verdad? Pero yo creo que es un proceso que debe ir con mucho más cuidado y respeto a la tradición y a la cultura, porque por un lado la Constitución genera un sesgo digamos, vamos a decir, de marginamiento positivo, vamos a decirlo, de discriminación positiva, y por otro lado nosotros estamos... Discriminación positiva es otra cosa. Pero pero busca beneficiarle o de protegerlo. ¿Están de acuerdo? Porque eso fue el argumento de Adolfo ayer. Pero de hecho ellos tienen un hospital propio, tienen una escuela propia, una serie de cuestiones propias. Y nosotros estamos integrándolos, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Entonces tenemos que dejar de tener la escuela propia para los indígenas, que tomen, digamos, el currículum que llevamos nosotros, porque ellos van a entrar a nuestro sistema. Ellos son ciudadanos paraguayos. Claro, paraguayos. Entonces tienen derecho al voto. Tienen derecho a todo. Es que yo no digo que no tengan derecho. Yo no digo que no tengan derecho. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema por el cual ellos le siguen a su cacique. Y si el cacique negocia 200 votos
¿verdad? Y cobra en tantos kilos de víveres y qué sé yo, y son 200 votos que se están depositando en una línea. No sé si me explico. Eso es, bueno, no, pero es lo que quiero que se mire también. Pero ¿verdad? es el mismo argumento que no vayas a llevarle la una a los presos, porque resulta que los presos están en situación de vulnerabilidad. Existe una cultura, una preexistencia cultural a la nuestra. Lo que pasa es que es el sistema prebendario nuestro de siempre, o sea, es la perversión de nuestro sistema político. Eso yo no estoy en contra de que se lo integre. Lleva hasta ahí, hasta la comunidad indígena. A la comunidad indígena. Perfecto. Y se soluciona con educación cívica fundamentalmente. En el programa nuevo de la Unión Europea, donde nosotros justamente quiero que hablen con los antropólogos un poco. Que es, yo estudié antropología, bueno, 2 años, pero una de las cosas que vamos a hacer es justamente tratar de trabajar con algunas comunidades indígenas en la zona norte. Estamos aliados con una organización que trabaja en esa zona y estamos haciendo campañas de educación cívica en coordinación con otros programas como FECOPROP, que está dándole cédulas a las comunidades para capacitarles justamente en el tema de cómo votar. ¿Qué nombre le ponen, por ejemplo? Si ellos no tienen nuestros nombres. Ellos no se llaman Mercedes, ni Marta, ni Antonio. Se llaman ahora ya como todos se llaman. Muchos como tienen también antes nomás se llamaban Carlos Casado. La mayoría tienen, y además todas las comunidades indígenas de Paraguay tienen una lengua común que es el guaraní. Eso es categórico. O sea, vos hablas con una comunidad indígena del Chaco o con los Nivaclé y ellos te hablan en guaraní como lengua común, digamos. O sea, no están marginados, pero yo creo que el sacarle derechos como ciudadanos es aún peor. Derechos. Yo lo que digo tiene que ser gradual nomás también, es un proceso. Mira, desde la época de la colonia vamos a dejar de lado, me parece a mí, permiso, Oscar, la cuestión antropológica, porque finalmente ellos no están incidiendo en la cuestión electoral. Acá lo importante es qué es lo que a juicio de Semillas y de sus expertos, qué es lo que hay que cambiar en este código que decimos que está mal. O sea, hay que cambiar varias cosas, pero es una cuestión donde hablaba, nosotros con este sistema que tenemos bipartidista, tampoco permite la participación de sectores minoritarios o sectores poblacionales. Nosotros no tenemos representación indígena en el Congreso Nacional, porque solamente se presentan los partidos tradicionales y ahí se habla de que ni mujeres, ni indígenas, ni jóvenes, a pesar de que creo que tienen el 30% de la legislación. También se les debería de subsidiar financieramente. No tienen acceso a recursos, no tienen educación cívica. O sea, yo creo que esas son falencias muy grandes y muy importantes. Si no vamos a tener nunca representación indígena, porque ni siquiera le dejamos que voten, ¿verdad? Entonces tampoco tenemos representación de jóvenes porque vos tienen que entrar en el primero al quinto en el lugar, vos te vas a una comunidad donde entran luego nomás 2 candidatos o 1 y siempre entra el que tiene más plata. Y eso está otra vez ligado al tema del financiamiento político. Y hay otros temas que también tenemos que cambiar, y el diputado Tuma habló del tema, y yo estoy de acuerdo con él, es reglamentar la propaganda electoral. Hay países, por ejemplo, como Brasil, donde todos los candidatos y candidatas tienen exactamente el mismo tiempo de aire, de cable, de radio, de prensa escrita en todos los medios, por el mismo tiempo y por el mismo espacio. Entonces, acá pues es absolutamente inequitativo el sistema. No solamente que no se cumple, porque nadie respeta el plazo establecido por ley y se hace propaganda diciendo, anda a escribirte para votar y ya aparece la cara del candidato. O sea, eso ya es fuera de tiempo. Pero si reglamentáramos, por ejemplo, donde todos tengan que hacer la misma inversión, no estaríamos favoreciendo solamente a los que tienen dinero. Ese es otro tema que habría que modificarse, donde todos tengamos la misma posibilidad de ser candidatos y candidatas con la misma cantidad de dinero, porque resulta que acá, encima luego que se hace propaganda por fuera de la ley, porque la instalación de la campaña de Horacio Cartes se hizo con recursos de su empresa privada que instaló su candidatura como, ¿cómo se llamaba? El Grupo Cartes. Sí. Y está bien, la justicia electoral no tiene por qué legislar ni decir nada porque eso no está en su legislación. Eso no es en contra de la ley, es por fuera de la ley. Entonces hay situaciones de facto que se van dando y que van apareciendo con el tiempo. Que yo recuerde, Caballero Vargas no hizo publicidad para instalar su figura con Manufactura Pilar. No. Entonces este fue un nuevo caso. Y son casos que hay que ir estudiando, pero sobre todo hay que hacer una distribución equitativa en el respecto a la utilización de los recursos para la propaganda electoral. Marta, pero tocaste un tema aquí que yo recuerdo este año, a mí me impactó. Lenín en Ecuador. Lenín Moreno en Ecuador. Se procedió a un recuento de votos ante la duda que había surgido. Es más, recuerdo que se transmitió por televisión, ¿verdad? Así fue, el recuento de los votos.
Esa posibilidad nosotros tenemos aquí en caso de duda. No, porque hay un actacentrismo. Acá lo único que vale es el acta, Oscar. Y si vos querés contar los votos, ya está. Vos votaste y tu voto ya no sirve más para nada. Ya fue. Ahora, votaste, pero ¿se computó bien? ¿Refleja la voluntad de la gente en las urnas? No, porque lo único que vale es el acta. Esa es una primera parte. Eso es el proyecto. El doctor Rolando de Mañana se le decir si está de acuerdo o no. Claro. El senador tiene ese proyecto y va a presentar el lunes. Yo creo que llegó el momento de hablar, sí, ¿verdad? Recuento de votos, sí. Yo creo que en el sentido de que yo te puedo contar lo que vi en los 90, en las elecciones internas, por ejemplo, del Partido Colorado, y lo que sabíamos, ¿verdad? Se ha llegado a escuchar de que especialistas en caligrafía, estafadores profesionales, falsificadores profesionales que estaban en Tacumbú, eran liberados en esos momentos para duplicar o para hacer actas falsas, ¿verdad? Estamos hablando del año 92, del año 97, internas. Sí, en las internas. Entonces, ¿quiénes son los delegados electorales en las internas? Ustedes alguna vez se preguntaron, ¿quién es el juez electoral de cada lugar de votación? Es totalmente a dedo. Es totalmente a dedo. A lo mejor gente sin formación, es gente de uno de los equipos, del otro. Entonces, anteriormente el gran riesgo era cuando salían de la localidad, del local de votación, hasta que llegaba al tribunal partidario, ¿verdad? Había actas que tardaban 8 días, actas 3 días, en fin, tenía su tiempo. Mira que también ya se probó el tema de urna electrónica y nos salimos muy bien. Ahí la trampa fue más limpia y más rápida. Por eso yo digo, esto es una cuestión de ética. Marta hablaba de ética, yo diría de escuela, ¿verdad? Porque la ética viene de una escuela. Es la escuela griega de política que manifiesta y dice que sin ética no hay política. Maquiavelo dice otra cosa. ¿Para qué querés tener ética, ni moral, ni valores si vos necesitas ejercer el poder? Bueno, y acá la que aplicó, esa la escuela que acá se aplicó otra vez, leída de Pañoto. La Maquiavelo, la práctica nomás. A mí no me gusta Maquiavelo, para nada. De hecho, fue siempre, digamos, relegado y excluido por traicionero, ¿verdad? O sea, era una persona muy ambiciosa y muy difícil. Pero se puede, repito, Ecuador 2017, ante la duda, ¿qué se hizo? Se contaron los votos. Y se ratificó, por cierto, ¿verdad? Dicho sea, este sistema de recuento rápido que funciona muy bien, ¿verdad? Es el proyecto son los dos proyectos de ley que son las propuestas que tiene el senador Arnaldo Yucio para proponer al Pleno del Senado para que entren ya en vigencia en estas próximas elecciones. O sea, lo ideal sería que en la próxima sesión se aprueben las dos, vaya diputado y se apruebe. Y ese voto que no es el voto electrónico que nosotros experimentamos, el modelo de Venezuela, ¿se puede aplicar todavía? Según los expertos, 23 millones de dólares cuesta instalar eso. El software sería. Sí. Yo creo que todo se puede hacer si hay voluntad política, o sea... Es que podés votar desde tu celular. Sí, que podés votar a tu celular, que es voto electrónico, y además los técnicos que instalaron ese sistema en Venezuela son paraguayos. Claro. Carlos María hizo eso. Carlos María y Johnny Alonso. Johnny Alonso es el informático que trabaja creo que hasta ahora como asesor del Tribunal Venezolano. Como dicen que dijo Rodríguez en su momento cuando le presentaron el estudio económico, ¿se acuerdan? Cuay moderno y te dice, pausa, en un ratito nos vemos, sí. La señora Menchi aquí en la mesa de Monumental. Siguió la discusión. Bueno, apasionante. Encendido el debate. Que desaparezcan las gobernaciones. Por aprobado. No. Que surge aquí en este momento. Estamos saliendo de madre. Bueno, eso ya no es una modificación de la ley electoral, es constitucional. Sí, pero las gobernaciones. Constituyente ahora. Pero las gobernaciones. No, que conseguí gente primero. Las gobernaciones legitiman la perversidad electoral. Edmundo Rolón Dixit, no digo yo. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. El sistema es en sí perverso, ¿verdad? Pero eso no significa que lo cambiemos porque la perversidad se puede duplicar. O sea, Marta, hay que pensar bien qué vamos a hacer. Claro. O sea. Marta, Edmundo, le pregunto simple y llanamente. Si vamos a suponer que haya... Yo soy partidario de una reforma, no ahora, pero en el 2019. Con un nuevo sistema electoral. Pero con un nuevo sistema electoral. ¿Por qué? Por todo esto que estamos detallando, que privilegia un bipartidismo y margina a las minorías, sin ninguna duda, y que además
dentro de los partidos políticos favorecidos están los movimientos que coyunturalmente ejercen el control del aparato partidario, y ese es otro problema que no se resuelve. Entonces vos tenés representantes de poderes fácticos, de poderes económicos, y hoy día ya también de mafias instaladas, con la posibilidad de que ellos te manejen una mayoría de convencionales constituyentes que no te va a dejar tener una carta o un contrato social nuevo que aspiremos todos y sea realmente mucho mejor que esto que estamos teniendo. El tema, de eso se trata esta reunión. El dinero en la política, justamente por lo que vos decías, es un problema fundamental. O sea, yo no sé si la clase política actual tiene conciencia real de lo que está pasando y hacia dónde vamos, ¿verdad? Estamos yendo hacia los modelos de algunos países que ya incluso modificaron sus leyes, como Colombia, que eliminó el dinero privado justamente porque es la fuente fundamental de corrupción. Y nosotros estamos yendo como el cangrejo hacia atrás, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que la ciudadanía entienda primero que existe una ley de financiamiento de partidos, que es la 4743, insisto en eso. Es una ley no perfecta, pero es la que tenemos y ni siquiera esa se cumple. Habría que reglamentar, y no existe voluntad política para reglamentar esa ley como si fuese para el acceso, porque si esa ley se hubiese reglamentado, hoy no estaríamos discutiendo si las internas son o no pasibles de control. Porque esta ley tiene unos artículos que se contradicen. En el artículo 2 está claramente establecido que las internas son pasibles de control. Ahora resulta que quieren eliminar el control y elevar los topes. Claro. Entonces, si nosotros seguimos metiendo dinero en la política y no tenemos control sobre ese dinero, vamos directamente camino, no digo luego a meternos, se están disparando en el pie los políticos, se están tirando en un pozo ciego. Porque esto es muy grave, porque es el copamiento de los partidos políticos por sectores mafiosos, es la plutocracia absoluta del Estado, que significa que el poder del dinero es lo único que va a mandar, y si los partidos políticos desaparecen, lo único que nos va a quedar es una dictadura. O sea, la gente quiere eliminar los partidos. No, los partidos son la base de un sistema democrático y republicano. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la representación, y la calidad de la representación no va a mejorar con el dinero sucio, va a empeorar, y de hecho eso es lo que nos está pasando. Entonces, son muchos problemas, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que ir haciendo cambios graduales, pero básicamente sobre un acuerdo nacional, un gran acuerdo en el cual todos los actores políticos y sociales nos sentemos a conversar en una mesa y pensemos en el futuro. O sea, yo tengo hijos, ustedes tienen hijos, nietos, lo que sea. O sea, yo no quiero un país así para nadie. Entonces, realmente es un problema grave, y que yo creo que no hay conciencia real de lo que está pasando. O sea, como que la gente no entiende, y los políticos oportunistas aprovechan esto, ¿verdad? Porque que elevamos el tope, que controlamos la publicidad, que se saca la fiscalía, que no se mete. Entonces nadie sabe que sí hay una ¿Por ley. qué, Rolón, hay una suerte de pasividad, esto que dice, en los partidos políticos? Como que puede ser importante. No es ¿Por que qué? tan mal. Es que justamente quería puntualizar y consultarle a Marta lo siguiente, porque ella dice la clase política o los políticos, y yo creo que hoy la política está representada por gente no política, justamente a raíz del financiamiento. Bueno, tiene la etiqueta. Bueno, y lo mismo pasa en los partidos, ¿verdad? Hay excepciones, hay partidos que están representados dentro de, digamos, de una legitimidad y digamos, dentro de un proceso. Yo, por ejemplo, el Partido Liberal puede tener sus inconvenientes, pero Efraín y Blas Llano son fruto de un largo proceso interno, ¿verdad? En el Partido Colorado no existió eso. En el Partido Colorado, después de Juan Ramón Chávez, todos sabíamos que venían 4 o 5 nombres, entre los cuales estaba Argaña, Seifar, Juan Bautista Ibáñez, estaba Carlín Romero Pereira, estaban otros. ¿Dónde están ellos hoy? Desaparecieron. Ellos otra vez tenían a sus niveles, y a sus mandos medios, ¿verdad?, en formación. Ha desaparecido todo. Hoy estamos incorporando a gente con un año de antigüedad, previa a una convención partidaria donde corrió mucho dinero y se eliminó lo doctrinario del partido, que era la conscripción, porque el dirigente tiene que pasar por un proceso de conscripción y de formación. ¿Qué es lo que va a promover? ¿Ganar una elección? ¿Y qué va a implementar después? ¿Qué visión de país tiene? Entonces hoy tenemos una política representada por gente no política,
gente que es fruto de esa financiación que por eso cuando decimos que no, que la clase, porque para mí la clase política no existe. Porque en una democracia es dinámica, ¿verdad? Dinámica, entonces el ciudadano se va digamos, relevando a pero a ese cargo. Que decir, porque y por otro lado hablamos de que hay. ¿Perdón? Si vos insistís que hay, sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pero tenemos clase política. Hay, es una comunidad, bueno, o que tengamos políticos, sí, pero no una clase, porque de clase cuando hablamos parece de una casta privilegiada, ¿verdad? No, de gente con vocación política en el Paraguay, claro que la hay. ¿Y cuánta de esa gente están en los cargos? Muy poca. Bueno, pues, muy pocas personas, ¿verdad? En su mayoría están en comisiones, están en ONG, hacen dirigencia deportiva, hacen periodismo, o sea, están... Todos hacemos política por acción, no por omisión, o sea, lo que yo hago pero lo que yo digo es que el político... Acto es político. Marta, pero el político tiene que llegar a promover, a implementar sus ideas, ese es el sueño de todo político. La gente tiene ideas, claras son sus ideas, piden un tope de 50.000, claro que tiene ideas claras de lo que quieren. ¿Cuál es la idea? Quedarse con la mitad de la donación. Bueno, claro que tienen ideas claras. Es un egoísmo puro, va en contra justamente de la vocación de ocuparse de los demás, del bien común, de dar respuesta a... Es un deterioro de la calidad de la representación, o sea, por eso que yo apelo... Pero la crisis es de los políticos. La crisis es del sistema político que está vulnerada, que esa clase que vos soñás que haya en el Partido Colorado no esté hoy. Bueno, porque son los que le abrieron las puertas. Hubo un debate. ¿Quién le abrió las puertas? ¿Quiénes abrieron la puerta? No, inició. El voto directo inició. Y la falta de control al financiamiento complementó eso, ¿verdad? Entonces tenemos una gran masa electoral, ¿verdad? Sin ningún control, y ahí se fueron metiendo. ¿Y cómo se financia esa masa electoral? Con dinero. Bueno, correcto. Pero es un problema que yo que no quiero ser tan fatalista, y yo creo que eso pasa también en otros países. O sea, el deterioro de la calidad de representación en otros países también ha sucedido. Sucedió en Colombia, sucede en México, sucede incluso en Argentina, hoy en los países más cercanos. Chile ha cambiado su sistema electoral en un gran acuerdo político, donde también se eliminó el dinero del sector privado. En Chile. Yo no creo que por la buena cambiemos nada. Eso es lo que le digo. Son históricamente, en el Paraguay los cambios políticos no vienen a través de debate ni de nada de estas cosas. Dame un líder militar audaz y decidido. Están llenos de pusilánimes, entreguistas y corruptos. Dame un líder y yo le apoyo. Tajá lleve preso la vez. Y ahí te voy a decir, y ahí Euclides toca el estamento militar. ¿Cuándo empezó el debilitamiento de las Fuerzas Armadas? Cuando viene, entre otras cosas, o de todo lo que es la soberanía nacional, cuando se desarman los radares, por ejemplo, ¿verdad? Hasta hoy no tenemos controlado la soberanía aérea del Paraguay. Eso se desarmó en el año 93 o 94. Eso fue un problema militar. Bueno, pero es de la política de defensa nacional, ¿verdad? Asociamos nomás la política de defensa con las Fuerzas Armadas. Política de defensa hoy, como Costa Rica no tener ejército. Antes el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la... Pero vos ves como algo bueno o malo que se hayan debilitado las Fuerzas Armadas. Muy malo. Si hoy le tenemos a las organizaciones criminales transnacionales instaladas en el Paraguay. Yo prefiero toda la vida tener una Fuerza Armada fuerte. A pesar que a la gente no le agrada esto, pero esto es así. Y claro, vos preferís mafia. Preferí el PCC instalado en Paraguay que esté financiando nuestras elecciones. Es una confusión. La Guardia Nacional es más costosa y es más militar. Euclides, lo tuyo nomás o no a que de ahí salgan los que te quieren, los cuervos que después te quieren comer y se instalan como los salvadores de la democracia. Tiene muchas variables y voy a pedir una exposición clara sobre este tema. Yo recurro, y más de una vez hablé de la Junta Patriótica de Reconducción Democrática basada en artículos constitucionales. Correcto. Y lo que estoy diciendo, como él dice, que él es un político, es un jefe militar. ¿Quién? Y un proceso de esa Junta Patriótica. ¿Por qué soy militar? Ahí es la equivocación. En un país cuando el gobierno viola la Constitución. ¿Cómo? Como pasa en ni Maduro, que son... Entonces vamos a continuar. Marta, a su criterio vamos a continuar con el...
en Venezuela, que han atropellado al propio Congreso, han pateado a diputados. Y ellos están, no todo el corresponde. gabinete de Maduro es militar. Él está sostenido sobre la fuerza de los por eso militares. sigue Maduro. El negocio de Maduro es repartir poder en los militares. Pero no vaya a confundir todos los uniformes, no, pero lo que yo te digo nomás, una fuerza armada institucionalizada, independiente. Como tiene Chile, como tiene Uruguay, como tiene Argentina, como tiene Brasil. En ninguno de esos países le pasa por la cabeza. Pero ¿por qué pensás que Brasil continúa? Ya no está en el medio de una guerra civil hoy. Porque existe una columna vertebral muy fuerte, que son las Fuerzas Armadas brasileñas. El Poder Judicial lo que está jugando. Y el Poder Judicial también, claro. Pero nosotros tenemos... que se somete a la voluntad política. Política, exactamente. La Fuerza Armada... Y un Poder Judicial que no se somete a la voluntad política. Correcto. El partido de la base que acá solamente se puede hacer por la vía violenta. No. Ahí comenzamos. Claro, lo que yo digo es que no creo que vengan reformas estructurales de fondo, con debate y qué sé yo. Es muy difícil. En la educación. Es muy difícil. Yo no promuevo eso. Lo que te digo es que no vamos a continuar nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que esperar que los niños que hoy van a ser educados con un criterio diferente al hoy vigente, lleguen ellos para cambiar, cuando ahora se puede cambiar. Porque esos niños que nosotros queremos que se eduquen como queremos, no va a suceder mientras gente no se decida a tomar el poder con criterio patriótico y republicano. Pues si no estamos en actitud muy como, vamos a esperar nomás que... Yo no quiero esperar. No, yo tampoco quiero esperar, ya esperamos mucho. ¿Para qué se implementó o por qué se implementaron las constituciones en los estados? Para someter a los gobiernos, a gobernantes y gobernados, a una norma común, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los gobiernos se consideran por encima y por fuera de esa norma? ¿Quién los detiene? El diálogo. Hay un artículo constitucional que nos... Bueno, entonces esa es la cuestión. Por eso yo digo, mientras nuestras instituciones no sean fuertes. Yo nomás analizo lo siguiente, Euclides. 100 delincuentes brasileños tomaron Ciudad del Este en una noche. ¿Cuántos delincuentes necesitamos para que tomen Asunción y se sienten en el Palacio de López? 25 más nomás. ¿Verdad? Entonces yo digo, si nosotros queremos... Nosotros somos un país rico. Mayoría sí. Partamos que somos un país rico, ¿verdad? Un país que tiene una reserva muy importante, según los números que generamos divisas y royalty todos los años. Y yo creo que en la medida que uno va acumulando riqueza, tiene que también fortalecer su sistema de defensa, ¿verdad? Todavía no es lo que está pasando. No pasamos a la etapa de la explotación de hidrocarburos por los precios bajos. Hidrocarburos hay en el Paraguay, así que hay muchos minerales que se están yendo de forma ilegal todos los días. Paso Yobay, ¿cuánto genera de impuestos, por ejemplo? ¿Alguien puede decir? No, bueno. Entonces esos son focos. Antedicué, de la zona considerada Antedicué, hay piedras semipreciosas, mucha madera, en fin, bueno, ¿qué pasó con todo? Por eso digo, hay vulneraciones de soberanía por todos lados. ¿Cómo no tener una columna vertebral fuerte? Que en este caso tienen que ser el sistema judicial y las Fuerzas Armadas. Y el sistema electoral que garantice que la gente tenga elija lo más a lo que vos estás diciendo. Por ahí nomás nosotros queremos comenzar. Básicamente necesitamos introducir una serie de reformas. Y yo creo que hay que apoyar a los que detentan. Yo por eso digo la clase política, porque es la que legisla, la que hace las leyes. Yo sigo creyendo en las instituciones. No sé si soy iluso o no, pero sigo creyendo en un sistema republicano. Pero ninguno de nosotros puso en duda el sistema político. Yo creo también en los partidos políticos. Ahora están copando los partidos políticos. Por eso creo que hay que seguir fortaleciendo y apoyando iniciativas. Por ejemplo, destaqué la del lunes que va a presentar de vuelta el senador Yucio, porque yo creo que esa es la forma de ir fortaleciendo el sistema. El problema nuestro es que estamos debilitando mucho las instituciones. De hecho, ya somos una democracia muy frágil. Entonces, hay que hacer la apuesta, y yo sigo creyendo en la libertad de expresión, y me congratulo de seguir teniendo periodistas como ustedes, que tengo el gusto de conocerlos desde hace mucho tiempo, que puedan seguir apoyando este tipo de espacios en los cuales podemos llegar a la ciudadanía y explicarles
¿Cuáles son las herramientas que necesitamos? Que sepan que hay una ley electoral que es débil, pero que tiene que ser fortalecida, que tiene que ser cambiada, que sepan que hay una ley de financiamiento político, que los políticos tienen que ser controlados cuando hacen sus campañas políticas, que hay que mejorar la legislación para controlar las campañas. O sea, yo creo que este ejercicio es lo que nos va a dar musculatura democrática. Y hay que seguir insistiendo, la libertad de expresión es la columna vertebral de la democracia republicana. O sea, si no hay libertad de expresión, estamos muertos. Marta, yo te voy a repetir algo que decía el doctor Argaña, Ibáñez. Al Paraguay llegó la libertad de expresión, pero no la libertad política. Acá no se respetan los resultados de las elecciones. Yo te digo, porque si yo permito, ¿verdad?, que vos entres con 40 millones de dólares o 50 millones, ¿de qué elección estamos hablando? ¿De qué competencia electoral? Entonces en Paraguay tenemos libertad de expresión, pero libertad política no existe. ¿Me entendés? Acá todavía te van a agarrar en la calle cuando vas a hablar de un sector o de otro. Entonces no digan más, yo no sé, usted vivió en otro tiempo, por eso decía, o sea, están los que vivieron anterior a esta Constitución que siguen, digamos, exponiendo todas sus ideas de antes del 89. Y estamos los que fuimos encarnados, ya fruto de esta Constitución. Acá no hay un modelo de democracia posible en este momento. Nuestra democracia es una utopía. No, pero es una utopía. Una utopía. Mientras no haya libertad política en los partidos, ¿verdad?, y también a nivel nacional, mientras no tengamos un modelo ordenado de división política y administrativa del país, un país unitario con gobernadores, que es un modelo federal, ¿verdad? Tenemos un modelo uruguayo que tiene intendencias departamentales. Tenemos Bolivia que tiene sus delegados de gobierno hasta hoy. Tenemos Chile que también tienen delegados de gobierno. Nosotros estamos, como si fuéramos, no sé, principados de la Europa medieval, ¿verdad?, con nuestros gobernadores y ahí donde hay castas y clases. No, yo creo que hay democracia. ¿Hay democracia? Imperfecta, pero hay democracia. Bueno, listo. Democracia con grupos de fiscales y jueces designados localmente, departamentalmente. Esas es lo que son clases y castas y no más. Bueno, peor era la Stroessner. O sea, yo te digo que yo te digo que no era peor. No era peor en muchos casos. Tal vez nuestra calidad democrática sea baja, nuestra representación. Yo te digo que la representación política, inclusive, por lo que uno ve, un profesor Chávez, un doctor Argaña, un doctor Saldívar, doctor Zapena, en fin, muchísima gente muy ilustrada. Hoy en día que también anduvo codo a codo con la dictadura, o sea, vamos claro, pero ese es por el prejuicio que vos tenés, ¿verdad? No, yo no tengo ese prejuicio, yo viví Oscar, yo no está sustentada. Perfecto, pero hay gente, la generación posterior ya no vivió eso es lo que quiero transmitirle. Que esta generación no vivió la dictadura. No vivió. Y bueno, y hay que enseñarle que antes era peor que ahora. Era. Sí. Perdón. Claro. Hay que recordarle cómo era, cómo funcionaba. Pero esta circunstancia que tenemos hoy nos están llevando directo a una nueva dictadura. ¿Cómo lo que no ven? Bueno. ¿Cómo que no ven? O sea, que no. Pero esto no es peor que aquello. Esto es mucho mejor. Vamos a hablar dentro de unos años. Dios quiera que yo esté equivocado. Yo estoy diciendo que estamos entrando totalmente equivocado. Y estamos debilitando la institución. Autoritarios, eso es cuando tengamos un nuevo Morínigo en Paraguay vamos a hablar. Ahí es donde tenemos que trabajar, justamente en las debilidades que tenemos en el sistema electoral, en el sistema representativo. Pero yo estoy convencida de que eso es mentira, decir que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo no era feliz y lo sabía muy bien. Yo no dije eso. Lo que digo es que la nueva generación no conoció. Tiene que conocer. Bueno, está bien, tiene que conocer. Pero y vos pensás que lo que hoy se presenta es claro para ellos. No es claro, pero justamente para evitar esa confusión a la que señalás, estamos queriendo hacer las reformas para que la democracia electoral se convierta en democracia política. Y acá estamos reivindicando la libertad de expresión. En la época de Stroessner, acá al salir de la radio te hubieras ido del Jopo a investigación de después de todo lo que dijiste hoy. Sí, te juro. Te aseguro. Yo respeto. Era eso. Acá yo no soy un industrial de los derechos humanos y me importa 4 pepinos aparte. Pero lo que no tolero es que me quieran decir, ¿sabe qué? Lo de antes era mejor que de ahora.
No, para nada. No, y yo tampoco. Espera, no, yo quiero que vos lo digas. Hay algunos que lo dicen. Algunos personajes que no voy a decir los nombres, como los grandes prohombres, sí. No. Que haya sido intelectual, un burgués ilustrado, no te da carnet democrático, claramente. Claro, pero acá hay la cosa, de fondo... Yo lo que decía es que acá no hay libertad política hoy, a pesar de todo lo que no hay libertad política porque este es un estado vulnerable y la Constitución puede ser la mejor de todas. Y aquí quiero insistir en que acá no hay una clase política como la que corresponde. Clase política es una élite política. Ahí con Carlos María Lescano leí 1000 veces el de Elio Jaguaribe, Sociedad y Élites. La élite es especialización, entrenamiento ético en la administración de la cosa pública. No es una casta. No es un privilegio. No, es por herencia. Es un entrenamiento, una profesionalización de la gestión del Estado, que debe ser la función y la labor de los partidos políticos. Por eso, la propuesta de reforma electoral que auspicia en voz alta, y por eso le traemos a ustedes, es justamente ir encontrando los mecanismos para que esa libertad de expresión se convierta en un ejercicio democrático para que vayan al gobierno los mejores, sin necesidad de la plata sucia o limpia. De que vayan por su idoneidad y competencia. Pero Mondi tiene algo de razón. Mucha razón tiene. Cuando te compran los partidos, cuando te compran convencionales, cuando a través de candidatos. Bueno, entonces se compran partidos y se alquilan candidatos. Bueno, correcto. Aún más, Oscar, te da otro tema. En Colombia, ¿cómo se llama o cómo se denomina a un diputado que cambia de partido en función? Tránsfuga. Hay una ley antitránsfuga por la cual él pierde la banca. Bueno, en Nicaragua también ha sido en el Paraguay, al tránsfuga se lo premia, se lo incorpora a los partidos y se lo candidata como número 1 o número 2 de las listas al periodo siguiente. ¿Y cómo queda toda la dirigencia de ese partido? Pero no es nada relativo, es algo que ocurre. Acá el cambio de partido en el medio, en el ejercicio del mandato es lo más normal y la gente dice tal. Bueno, pero ¿verdad? Modificar, lo que pasa es pero es que yo te digo, acá hay un problema de moralidad muy serio. Bueno, algunos partidos creen que el Estado es de él. Claro. Como dijo hace poco una senadora colorada, más piopea, yo le quiero decir, andeico más. Desde la paraguayara. No, es así. Bueno, muchas gracias por haber... Ya sabemos que es en voz alta, pero sin gritar, gracias, dicen los oyentes. No por la pasión. Gracias, Marta, gracias, Mundi. Gracias. Ojalá algo haya quedado de esto. Pero seguro que sí. Ojalá. Claro que sí. Última pausa. No le pusimos nervioso a la audiencia. Gracias.